Ya. ¿Qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren, compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos to the moon. Que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya a la madre. Y compramos. Compramos. Baja más, Compramos. baja más, Compramos. baja más. Compre Bitcoin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya a la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. Tramo. 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 Baja más, Tramo. baja más, Tramo. baja más. Tramo. No se asuste, no se asuste. Tramo. Más, Tramo. baja más, Tramo. baja más. Tramo. Lo baja así que los chinos nos van a saber. No se asuste, no se asuste. Muy buenas noches, amigas y amigos del canal. Sean bienvenidos un día más al análisis del precio de Bitcoin y de las criptomonedas totalmente en vivo con tu amigo el tío Charlie. Ya me bautizaron por ahí como Charlie y pues yo muy contento de que estés del otro lado de la pantalla. Vamos a darle seguimiento al precio de Bitcoin, a ver qué es lo que ha hecho. Simplemente, como sabes, aquí en este canal, déjame ponerte la pantallita. Aquí en este canal yo no soy trader profesional, simplemente soy un estudiante de la estrategia de trading latino. Si tú conoces la estrategia, vas a coincidir conmigo probablemente en que es una estrategia efectiva para poder enfrentarse a este mercado malo. El mercado es el malo, fíjate. Ni siquiera es el hombre malo, el mercado es el malo. Y nosotros con esta estrategia intentamos enfrentarnos a este mercado muy manipulado, como sabemos, y ahí vamos en el aprendizaje y espero que lo que tenga que contarte sea de tu total agrado, que complemente el análisis que tú estás haciendo y que sea que te sirva de algo el análisis que yo tengo que hacer en este día. Recuerda que si ganas o pierdes algún trade, va a ser 100% tu responsabilidad. Ok, también si es que me comunicas desde donde me sintonizas. Ya estamos por acá con la gente activa en el chat. Déjame irles saludando en este lunes, inicio de semana, todos muy contentos porque cuando sube Bitcoin yo creo que no hay nadie triste. O no sé si es que me cuentan en el chat. Si estás triste, necesitas un abrazo por ahí. ¿Les pasa eso? El amigo Ricardo dice nos vamos a cero. Eduardo Torres a cero también dice Eduardo. Fabio Amaya me acompaña. Tercer like, dice súper merecido. Muchas gracias mi estimado Fabio. Está Ever Gordo como siempre. Se ha hecho costumbre ya. Ever también siempre está por acá. Saludos hasta Venezuela. Me dejó su super like. Mi super like. Eduardo Ernesto. A cero también, todos a cero dicen, ¿qué pasó? Fernando HA, ¿ya puedo vender o todavía no? Dice Fernando. Jaime Lara, estamos listos para el rebote del diario, perfecto. Y Andrés Santana, To The Moon en cambio, hay To The Moon y hay a cero. Nick Nengibar se salió con orden de venta en 4 horas en los 58.500. Yo también les voy a contar lo que yo hice, acabo de hacer algo hace una media hora me parece. Tomé una decisión. Aquí estamos esperando al youtuber para comprar, dice Destar. Vamos con Andrés Moreno. Otra vez To The Moon. 2 días a llorar otra vez, dice Sebas Logroño. Saludos hasta Colombia al amigo Sebas. José Adán, Félix Espirilla. Edu también está por acá como siempre. Romántico. Carlos Fuentes, Carmela Flores. Tron en 4 horas dice, vamos a ver a Bitcoin. Recuerda que si Bitcoin
Bitcoin mueve el mercado. Y como te decía ayer, si es que Bitcoin tenía el rebote, todo iba a rebotar. Por ahí algunas nos quedaron mal, que no han subido todavía lo que esperábamos que suba. Pero está ahí. Ahí está el movimiento. Vamos a revisarle, darle seguimiento. Vamos a la parte final del chat porque nos vamos a demorar un mundo saludando a todos. Mil disculpas a los que no los puedo saludar. Anderson Carrillo está. Mesejú desde Andalucía dice que está. José Adán Hernández desde El Salvador. Zaguanán. Acero. Manu Gabancho. Todos que está todo en USDT dice. Alejandro Pisano, Tijuana, México. Boris, Galicia. A comprar, dice. Zona de compra, le ven algunos, otros zona de venta. Hay mucho FOMO, dice por acá Eduardo. Vamos justamente. Black Fox desde Argentina. Está Colombia. Acapulco, por aquí Martín. Perfecto, vamos a ir empezando porque si me quedo saludando, nos quedamos hasta la medianoche y no es el punto. Vamos a ir viendo qué es lo que ha hecho Bitcoin desde ayer. Nosotros decíamos, estoy en el gráfico diario de Bitcoin y decíamos que en el gráfico diario hasta ayer, fíjate que hasta ayer teníamos direccionalidad alcista, direccionalidad bajista con pendiente positiva, me parece que estuvo ayer, no recuerdo el de Bitcoin. Bueno, ¿cómo estaba? No recuerdo, pero lo que sí te decía era que no era una zona de compra todavía, no tenía entrada en el diario. ¿Por qué? Porque la entrada en el diario te está dando la confirmación con la velita que estamos viendo hoy y con el cierre de ayer, obviamente, se da el seguimiento al indicador y acá ya nos está marcando entrada en el gráfico diario. Pero lo que yo te decía es que la entrada en el gráfico diario, bueno, de hecho en todas las temporalidades, llega con un poco de retraso. Entonces, si tú estás pensando comprar ahí donde está en el gráfico diario, no es el punto ideal de compra para el gráfico diario. Había que tomar la decisión un poquito antes. Pero nosotros le vemos en este momento patrón de rebote y el precio puede seguir subiendo. Por supuesto que sí. Porque empezamos todavía, apenas está empezando el patrón de rebote en el diario. Y vamos a dejarlo hasta ahí. Porque nosotros vimos la entrada y como te decía, nosotros vamos operando, comprando y vendiendo trades más pequeñitos en el gráfico de 4 horas. Entonces acá está lo que estamos haciendo. ¿Qué hicimos ayer? Habíamos detectado en el de 4 horas 4 de 5 filtros. ¿Qué te decía yo? Tengo 4 de 5 filtros. Déjame ver en qué velita le analizamos ayer. No sé si era en esta, el de las 15, sí. En esta velita le analizamos ayer, pero yo recuerdo que estuvimos en esta parte. Sí, entonces yo te decía que para yo tener los 5 filtros de 5, cuando me confirme va a estar el precio sobre los 56,000. Y puedes irlo a ver porque está grabado, está registrado en el canal, en el video de ayer. Y precisamente se da la velita luego del análisis y te confirma la pendiente negativa del ADX, que era el único filtro que nos faltaba para el rebote en 4 horas, que tú lo estás viendo, ahí está el rebote. Entonces ahora, ¿qué es lo que decía la estrategia? ¿Qué es lo que dice la estrategia? Dice que nosotros aquí esperamos un rebote a la media y si me dicen por ahí, es para seguir cayendo. Eso es lo que nos dice la estrategia, porque aquí tú no sabes si el precio va a subir, va a bajar. ¿Qué es lo que va a hacer? Ahora, ¿qué es lo que pasa? La gente escucha esto cuando es rebota la media para seguir cayendo y cuando toca la media se mete en short. Sí, entonces hay una diferencia. Nosotros cuando estamos en la zona de tomar riesgo, es decir, ayer cuando estuvimos aquí, nosotros por estrategia el postulado o la hipótesis es que es subida a la media para seguir cayendo dentro de una tendencia bajista que estamos con el precio, al menos en esta temporalidad de 4 horas. Cada rebote a la media es para seguir cayendo, como tú estás viendo. Rebote a la media para seguir cayendo. Rebote a la media para seguir cayendo. Entonces la operativa es la que nosotros vamos a seguir al pie de la letra. Rebote a la media. Y acá nosotros protegemos. Esta es la operativa. Y ya cuando se da el rebote, protejo.
y que el precio haga lo que sea. Ojo, cuando está el precio aquí, tú también puedes, como te decía en alguna ocasión, tienes tres opciones. Tomar ganancias, puedes tomar ganancias parciales y proteger el otro porcentaje, o simplemente proteger a precio de entrada. Sí, estas tres opciones tienes tú cuando llega, se te da a favor. En mi caso voy a contarte, no sé si es que te interese saber lo que yo estoy haciendo. Yo acabo de vender, compré aquí y acabo de vender aquí. Entonces si alguien me dice, ¿y por qué vendiste? ¿Se va a caer el precio y se va a cero Bitcoin? Pues no, yo no sé eso. Lo que yo sé es que acá, te voy a explicar, déjame borrar esto. Déjame quitar esto. Lo que yo sé es que yo en la zona donde debo asumir riesgo, asumo riesgo. Y en la zona de acá hago uso de una de las tres opciones que tú viste. ¿Por qué hago eso? Te voy a decir por qué. Ante la duda, yo no sé si es que aquí el precio va a seguir subiendo o va a caer. Lo que sí sé es que probablemente lo que se venga en este momento, se venga. Posteriormente es la zona de peligro. Y aquí yo no sé lo que el precio va a hacer. No sé. Yo aquí esperaría que el precio, en el mejor de los casos, cuando se dé la zona de peligro, haga un rango. Y posteriormente puedo volver a comprar capaz que al mismo precio. O capaz que un poco más caro. O capaz que un poco más barato. No sé. Yo no sé aquí. Yo estoy especulando que se viene la zona de peligro. Probablemente alguien le ve alcista y dice, aquí está girándose la DX con direccionalidad alcista y esto se va to the moon. Y está bien, porque esa es la especulación de él y está perfecto, porque aquí dice se va to the moon y la próxima vela cierra en, qué sé yo, en los 65, es la especulación. Y está perfecto, por eso es que la otra opción, alguien que esté especulando que va a seguir subiendo, simplemente es de al menos proteger el trade. Sí, entonces eso es lo que yo estoy haciendo. No sé si es que a ti te sirva de algo mi manera de operarle en este punto. No quiero caer, no quiero correr riesgo. Simplemente compré acá, le saqué un 7% a Bitcoin y listo. Me quedo esperando mi próxima zona de compra, que será en algún punto luego del retroceso en el de 4 horas. Ahí volveré a comprar. Probablemente me pierda esta vela si es que el precio sube, pero a mí no me importa. No me importa comprar después Bitcoin a 65, siempre y cuando tenga yo el patrón de entrada y poder sacarle otro 7, otro 5 u otro 10% en cualquier zona del mercado. No me importa. Eso es lo que tenía que contarte. Y no sé si es que estás de acuerdo con el análisis que estoy haciendo o de pronto vas a meterle short ahí. Te leo en la parte de los comentarios. No hay mucho a dónde irse. Lo que pasa es que cuando se dice es rebote a la media para seguir cayendo, aquí la gente ya se mete en short. Y por ejemplo aquí le salió bien. Alguien que hizo eso le salió muy bien. Alguien que hizo eso, bueno, acá apenas rompió. Alguien que hizo eso aquí le salió muy bien. Pero en mi caso yo no le hago short a Bitcoin. Y simplemente, ¿por qué es temerario el short aquí? Porque en el gráfico diario, aquí sí viene importante lo que está haciendo el gráfico diario. El gráfico diario es para arriba. El gráfico diario es para arriba, todavía va a subir. Entonces, por el gráfico diario, yo no le metería short ahí. No sé si está claro. Vamos por acá a ver qué dice. César Briceño dice: no se sabe si seguirá subiendo. Tengo liquidez para comprar. Simplemente, mi estimado César, debes de esperarte a la próxima zona de compra. En mi caso, yo lo espero en 4 horas. Ahora, si de pronto tú ya no te aguantas, como decía en alguna ocasión, en el de 1 hora, te va a dar entrada ya mismo. Fíjate, falta apenas un poquito para que toque el punto cero el monitor. Pero este es en 1 hora. Probablemente
cerquita de la media y vas a poder operarle para arriba en el de 1 hora, pero no me gusta hacerle en 1 hora. Yo siempre opero el de 4 horas. Tiene un poco más de riesgo. A menor temporalidad, un poco más de riesgo y volatilidad y los stops y todo ese tema que ya sabemos. Francisco Vargas dice, Charlie, en el diario, ¿cómo le ves? Con el patrón de rebote, por eso te digo que puede subir más. Dice por aquí, ¿qué opinas de los juegos NFT? ¿Sabes algo al respecto? ¿Qué te digo? Es la nueva tecnología que se está imponiendo para juegos y en base a ello hay economías que se están desarrollando y aprovechando. Yo creo que es un boom y van a venir más juegos como el que ya explotó, que es AXS. Y yo entiendo que sí, hay muchos más y uno mejor que otro, van a seguir saliendo muchos. Dice por acá, Miguel dice, Charlie, maná que estoy peinando al Michi, dice, peinando al gato está. Maseju, mi amigo, una pregunta, ¿tú tienes Bitcoin holdeado? Por supuesto, yo tengo algo de Bitcoin por ahí, el Bitcoin que no se vende, digamos. Por supuesto, sí tengo algo por ahí. Dice Ada por acá, quieren gala, mi amigo, ¿tienes Bitcoin? Dice Jorge Morán, semanal, cuando se va todo a la madre, quiero comprar. Yo creo que en el diario, cuando veamos la debilidad en el diario o desarrollado ya el patrón del rebote y todo esto, más o menos como estamos en 4 horas, déjame ponerte ahí. Cuando veas ya el patrón desarrollado, esto, Bitcoin está aquí en el gráfico diario está aquí. Aquí. Entonces cuando veas tú el desarrollo ya del patrón, a tomar tus precauciones. Cuando esté desarrollado ya el patrón en el gráfico diario. Está empezando, como te decía. Y todavía me parece que por ahí una semana, unos 15 días más vamos a ver. Creo que a mi juicio que suba un poquito Bitcoin. Miguel me dejó su like, dice. Bueno, vamos a ver criptos, creo que quieren por acá. Dice TRX, dice Héctor Payero. Vamos a ver criptos. Recuerda que Bitcoin en el gráfico de 4 horas, lo que yo estoy especulando es que va a tener la zona de peligro. Sí, por eso yo me salgo. Y ni siquiera ha empezado. Probablemente no se dé y siga subiendo y llegue al máximo anterior. Eso yo no sé. Yo simplemente estoy especulando que va a empezar probablemente ya mismo. Tal vez en un par de velitas empiece la zona de peligro. Y si es que es así, en la zona de peligro Bitcoin también va a llevar su riesgo operar altcoins. Por eso te hago la aclaratoria. Dice por acá AXS, dice. AXS. Se están durmiendo con los likes, dice el amigo Elías. A ver si no se duermen y me regalan un tremendo like. Recuerda que eso es el alimento del youtuber para que pueda el video mostrarse a más personas. XRP también dice por acá. Perfecto. Quieren también Shiba en 4 horas. Vamos a ver estas criptos que les he apuntado con la premisa de que ya sabemos lo que puede pasar con el gráfico de Bitcoin. Hay que tener, como siempre, ustedes saben, el gráfico de Bitcoin en la una mano y el análisis de la otra cripto junto, porque cae Bitcoin, cae todo. Ahora lo importante sería que Bitcoin se mantenga en rango a pesar de la zona de peligro que vendría. Eso ayudaría bastante a que muchas criptos den un movimiento alcista. Entonces acá yo lo más seguro es que te voy a decir que no son zonas de compra en prácticamente el 90% de lo que vamos a ver, porque nosotros vimos ayer, antes de ayer, vimos la zona para el rebote y acá pegado a la media tú no vas a comprar nunca. Si es que tú vas a operar gráficos diarios, yo creo que estás en zonas de compra todavía, en gráficos diarios, en algunas criptos, por ejemplo en TRX, yo diría que sí, pero ahí tendrías que ver el stop loss. Y en gráfico diario, yo creo que sí, estás en una zona de compra en el gráfico diario. Y aquí lo que no me gusta en TRX, fíjate, aquí no me gusta, que tenemos ya la cercanía
al punto de control importante. Entonces es complicado decirte que es compra a partir de ahí, porque me gusta ver la zona y el patrón. El patrón está por confirmarse. La zona estaría ahí, pero la cercanía aquí no me permite operar este pequeño movimiento. El riesgo-beneficio es muy corto. Por ejemplo, yo le voy a poner un 10, 8, digámosle, para abajo. Y para arriba tengo, creo que menos. Claro, para arriba tengo el 4%. Entonces, el riesgo-beneficio no permite operar ahí. En diario, el gráfico de Tron. Y en el de 4 horas, pegado a la media, no es una zona de compra. Y yo creo que van a tener este patrón la mayoría de criptos. Vamos viendo, fíjate, me pidieron AXS. AXS está diferente. ¿Por qué? Déjame ver. Porque en el gráfico de 4 horas y está sobre el punto de control. Bueno, está en el punto de control. Vamos a ver, está así ahí. Tampoco es una zona de compra. La zona de compra fue esta, que la marcamos ayer, antes de ayer y etcétera. Decíamos que era la zona. Tiene que rebotar junto a Bitcoin y acá no se compra. Aquí no es una zona de compra. Y te voy a decir lo mismo en todas. E igual en el diario, AXS está mucho mejor en el diario que Tron, por ejemplo. Porque aquí la zona de volumen importante está muy por debajo. ¿Sí? Entonces al mantenerse en la zona, al no caer el precio de AXS, se mantiene en esta zona y yo intuyo que el próximo movimiento va a ser para arriba. Simplemente. Pero el de 4 horas, ojo, el de Bitcoin. Si retrocede Bitcoin, te va a dar otra vez un mejor precio para entrar en AXS. Pero básicamente el movimiento va a ser alcista en el diario de AXS. XRP. Vamos a ver. Ripple. Ajá. El rebote a la media para seguir cayendo. Lo mismo que te decía, si Bitcoin hace el rebote, aquí está. Y no se ha desarrollado tanto este rebote. No me gusta mucho. Por lo menos hubieras llegado a la media. ¿Todavía tiene desarrollo? Sí tiene un poco de desarrollo. Tal vez sí llega a la media. Pero como te digo en Tron, el riesgo-beneficio ya no permite. Y la zona tampoco es de compra. Es abajo. Es abajo. Por eso te digo que prácticamente todas van a estar así. Vamos a ver a Shiba. Fíjate, Shiba. Veíamos la zona. Principalmente Shiba, muy bonita en el diario. Muy bonita en el diario Shiba. Marcado así ayer. La zona tiene el patrón alcista en la parte de abajo. Y voy a mantener ese análisis. Para arriba Shiba. En el de 4 horas ya vas un poquito lento, un poquito retrasado. Lo mismo que te decía, fíjate. Exacto, lo mismo que te decía. En la media tú nunca vas a comprar aquí. No se puede. Pero el diario está muy bien. Por acá dice, podemos ver BET, dice. Claro que sí, vamos a ver a BET. Vamos a ver a OGN, dice el amigo Jorge. Ok. Dice acá el amigo 64MXG, dice. Saludos, ¿tu estrategia sirve para Forex? Yo he hecho algo de Forex y sí he tenido buenos resultados. Sí sirve. Sirve también. Dice por acá, inglés desde cero, ADA en diario y en 4 horas. ADA, sí, mi estimado, muchísimas gracias por esa colaboración. Al amigo 64MXG. Ahora, si tú estás aprendiendo esta estrategia, yo creo que no estaría de más que tú mismo la pruebes. Si es que tú haces Forex, tú mismo la pruebes y veas la eficacia. Porque yo la he probado algunos meses y sí tiene su rango de aciertos también. Ada dice, quieren ver, ya está Ada. Gala. Vamos por aquí. Vamos a ver Ethereum también. Perfecto. Recuerda dejarme tu like. Siempre importante. Para ir creciendo en comunidad. Vamos a ver a BET. Voy a ir revisando de a poquitas. Porque luego me confundo. Y luego les dejo la pantalla y no se ve nada.
como ayer. A ver, en 4 horas bet lo mismo, fíjate. Se toma riesgo abajo y aquí no se compra. Aquí simplemente se protege si quieres. Pero acá ya no se compra. Está ya desarrollado el patrón de rebote. ¿Puede seguir subiendo? Sí, pero ya lo que te expliqué del riesgo-beneficio ya no es una zona de compra. Ahora en el diario está muy bien. Lo que no me gusta es que está el punto de control ahí. Déjame ver si es que se modifica así. A ver, veámosle. Sí, yo creo que va a rebotar igual que Bitcoin. Por lo menos BET en los próximos días le veo llegando a los 13 centavos. Ajá. Sí, el rebote en diario también se va a dar. Está empezando aquí ya a darnos el patrón del rebote en el diario. Eso en BET. Vamos a ver a OGN. Y es lo mismo, si es que tienes BET, compraste en la parte baja, simplemente protege. O si es que tienes una mala posición, yo creo que sí te va a dar chance de cerrar con menos pérdidas. Sí va a subir un poquito más. OGN, fíjate que veíamos acá la entrada. Y acá cayó, este es el gráfico diario. Mantiene la zona. El patrón no es de compra, porque esto puede seguir bajando. Esto puede caer un poquito más. Y estaremos en esta zona, que me gusta la zona, que no pierda esta zona. Y sería alcista en un par de días más Origin. Hay que estar atento ahí. En el de 4 horas, aquí sí, el de 4 horas está feo. Aquí esperemos que no pierda el punto de control simplemente, que se mantenga aquí, que haga lo que sea, mientras te confirma en el diario para poder meter el diente. Aquí no, ya está desarrollado el monitor. Como te digo, esperemos que no pierda el punto de control en el de 4 horas. Y verle la probabilidad alcista luego. Generalmente ya no hay compras. Las compras eran ayer. Y me imagino que a varias personas se les fue la luz ayer. Si es que hay alguien que se le fue la luz y no compró, puede ahí comentarnos qué es lo que sucedió. Decíamos con divergencia incluida en ADA. Y ahí está. Lo mismo. Vimos el rebote. Está ahí, pero aquí ya no. Aquí ya no se compra. ADA. En tal caso se protege y te vas a peinar la gata. Ya no se compra. Mismo análisis. Vamos a ver. Gala me parece que tiene un patrón distinto. Perfecto. Ajá, entonces yo te decía... 4 horas, déjame ver el diario. Sí, todavía no tenemos debilidad. Se puede operar un trade pequeñito en el de 4 horas. Y ayer yo te decía que si tienes FOMO, podías comprar ahí. Y si baja un poco, puedes comprar un poco más. Te voy a dejar alcista en el de 4 horas, ojo, el de 4 horas. Te voy a dejar así. Si baja un poquito... Yo creo que es para comprar en el de 4 horas. Atento. El diario. Compra en el diario ya no. Por eso te dejo la flecha. Incluso la flecha pequeñita en Gala. Vamos a ver Ethereum. Ethereum. Perfecto. Está rompiendo el punto de control. Es el movimiento de Bitcoin. El mismo. Y ahí va. Ahí va Ethereum. Aquí, ¿qué es lo que se hace? Cuando se da el movimiento, lo mismo que en Bitcoin, proteger y que haga lo que sea el precio. ¿Puede seguir subiendo? Sí, pero ya tiene un patrón desarrollado, fíjate. Entonces, por eso, compra ahí, imposible. La compra era acá. Y el diario, me imagino que está confirmando la entrada. Ya tiene el patrón confirmado. Por eso era que nosotros tomamos la decisión antes, porque allí no es zona de compra. Aunque esté el patrón... La zona no es la ideal de compra. Sí, yo creo que sí se entiende eso. Perfecto. Vamos por acá al chat. Dice Alexei, no seas pesimista. Bitcoin debe, aunque sea, llegar a 60 para caer. No sé si me dijo a mí. Pero yo no he dicho ni que Bitcoin va a caer ni a subir. Simplemente dije que vendí y que voy a esperar mi próxima zona de compra. Ya dejó su tremendo like. Edwin dice que quiere ver BRA.
Muchas gracias por tu like. Ahí estamos. Vamos para mí. F Paramio dice GTC. Perfecto. Vamos con Coti que quiere Emir. Correcto. Dice Amafi Gaviria. Dice, buenas tardes. Estaba peinando la gata y me perdí el comienzo. ¿Cómo va el Bitcoin? Por favor. Soy María Amalfi Gaviria de Manizales, Caldas, Colombia. Un abrazo hasta allá. Y no sé si me hiciste alguna pregunta. ¿Cómo comienzo? ¿Cómo va el Bitcoin? Dice, bueno, está subiendo. Y el análisis, a ver qué es lo que estamos haciendo, está al inicio, mi estimada Amalfi. Mauro Arenas, Charlie, tu próxima entrada en Bitcoin estaría en G4 horas, monitor llegando al punto cero sin que se desarrolle Valle Verde. Sin que se desarrolle Valle Verde. Estaría buscando en el de 4 horas. Estaría buscando básicamente este mismo patrón con el que entré ayer. Este patrón. Patrón y zona. Sí, eso es lo que estaría buscando posteriormente. No hay ningún cambio ahí. Eso para el amigo que me pregunta eso. Dice por acá, ya copié a Coti. Anchor dice por acá Jesús. Vamos a ver, Anchor. Dice Yuango. BTT dice que quiere ver. Vamos, déjenme una moneda por cada uno para que todos quedemos satisfechos, porque algunos me dejan 5 monedas. Y no es justo. Vamos uno a uno de los amigos. Vamos a ver a Ross también. Rose. Rune dice por acá el amigo Juan Diego. Dice lleva días en FTM anclado, dice. FTM. Jorge Morán dice párame bola, por favor. Giro dice es en KuCoin, hizo un 57%. Giro dice. Vamos a ver, leí esa cripto que pedían en el grupo de Telegram y no le he podido echar un ojo. Vamos a ver. Estamos con Veracity. Y habíamos dejado una proyección alcista en el diario. Todavía conservo la proyección yo. En el diario para arriba, Veracity. Seguimos ahí. No pasa nada. Si le pasa el tiempo y ya no sube, hay que cancelar esa posición. Pero todavía nos falta una semana aproximadamente. Vamos viendo a GTC. Alcista en el diario. En el de 4 horas. Va a dar entrada en el de 4 horas. No tenemos ninguna confirmación. Por lo cual voy a decirte que puedo esperarle un poquito más abajo. Y para arriba. Ahí tal donde está, no tengo ninguna confirmación. Simplemente que es la zona más baja y ponerle un stop loss. Pero con la configuración de abajo yo le esperaría un poquito más a GTC que te va a dar la entrada. Para arriba. Ok, vamos con Coti. Sí, es verdad lo que dice acá el amigo. Vamos con más likes, amigos. Dice Edwin Harvey. Me apoya ahí con los likes. Perfecto. Vamos para que se muestre el video a más personas. Coti, el rebote. Y aquí Coti tiene fuerza y dirección en el de 4 horas. Y tampoco se compra aquí. No se compra. Se toma riesgo antes. Aquí ya no se compra. Y veamos el diario cómo está de Coti. Tiene prácticamente el mismo análisis de Bitcoin. Está ya en la media y está confirmando la entrada en el rebote. Entonces, igual que Bitcoin. Yo creo que va a subir igual que Bitcoin. Pero esa zona es complicada. Por eso en el de 4 horas yo me salí a esperar a ver qué hace el precio. Y luego busco la compra otra vez. Lo mismo que Bitcoin, Coti. Anchor. Anchor está igual que esta de acá. ¿Cuál era la que vimos? Igual que Veracity. Fíjate que tiene lo mismo. No sé si te puedes dar cuenta. GTC es ese de 4 horas. Y en Anchor es lo mismo.
Ahora aquí el precio está como que detenido ya. Una velita, dos, tres. Esta es la cuarta velita. Por lo cual podría arriesgar ahí. Yo creo que sí. Para arriba. No tengo todavía la confirmación. Y si quieres tú, 50% arriesgas ahí. Y si baja un poquito más, completas la posición. Generalmente me da resultado a mí esa operativa. Pero para arriba, Anchor. Déjame ver el diario. Sí, todavía podemos hacerle un trade en el de 4 horas. El diario no me gusta. Pero todavía el de 4 horas aguanta un trade pequeño. Vamos con BTT. BitTorrent. Estamos esperando el rebote en BitTorrent. Y en el gráfico diario está casi confirmando el rebote este de aquí. Simplemente vamos a ponerle un poquito más adelante. Esto para BTT, el rebote a la media o al punto de control para seguir cayendo. Pero a ese no le hagas caso. Hazle caso al rebote nada más ahorita. El de 4 horas, ¿cómo está? El problema es el de 4 horas porque ya, si bien no rebotó tanto, pero la zona de tomar riesgo era antes. O sea, pegadito a la media no se compra. Eso es lo... Igual que Bitcoin, el mismo análisis. No ha subido mucho, pero eso es lo que hay. Vamos con ROS. Lo mismo, en el de 4 horas no se compra. Patrón desarrollado. Eso no se compra. Gráfico diario. Estamos esperándole para que retome la tendencia. Aquí nos queda todavía recorrido el retroceso en el gráfico diario. Está marcada esta zona porque yo no sé qué es lo que va a hacer el precio ahí, pero yo compraría ROS luego del retroceso en el gráfico diario. Entonces todavía le falta que se desarrolle ese patrón a ROS. Es alcista, sí, pero está en pleno retroceso de la tendencia principal, nada más. Ahora la gente se confunde y cuando empieza a retroceder dice que es bajista. No es bajista, simplemente está en el retroceso normal de la tendencia. Aquí le dejamos el análisis y vamos a seguir dejando el análisis alcista de Rune, gráfico diario. No nos queda más. Todavía mantengo eso. ¿Hasta cuándo voy a mantener? Me queda poquito ya. Me quedan 3 días aproximadamente. Para que si no sube Rune hay que cancelar más adelante. Entonces atentos ahí con Rune. Vamos con FTM. Esta está haciendo lo mismo que Bitcoin. Tienen el gráfico diario, muy buen patrón en el gráfico diario. Y lo que decíamos ayer, tomar riesgo. Justamente estábamos acá en la parte donde está el círculo, fíjate, ayer. Entonces yo decía que es para tomar riesgo. Ha subido un poquito, pero en el de 4 horas no se compra, igual que en Bitcoin. Como te decía, algunas altcoins respondieron bien, pero otras subieron simplemente un poquito, lo que está ahí en Phantom. Y también otra pregunta que les quería hacer. Me dicen que no se ve los números, me dicen, no se ve los números, que agrande la pantalla, no sé cómo hacerlo. No sabría cómo hacerlo, pero yo hago mi mayor esfuerzo para que puedan verlo. Entonces aquí no se compra FTM. Gráfico diario, mejor. ¿Cómo están la mayoría de criptos? Como te decía, igual a Bitcoin. Gráfico diario, bien. Gráfico de 4 horas, no se compra. Y vamos a ver esta cripto en KuCoin, me dicen. Giro. Muy buena, muy buen movimiento. Pero si alguien quiere comprar ahí, debe ser con otra estrategia. Con la que estudiamos nosotros, ahí no se compra nunca. Entonces simplemente vamos a esperar un retroceso cuando se dé. Y ahí vas a poder sumarte a la tendencia alcista. Dice Pablo Venegas, bórrale un poco de rayas a los gráficos. Sí, algunos no les borro porque son análisis que como que van quedando para ir teniendo en cuenta, pero otros sí los voy borrando. Y de hecho voy a borrarlos ya.
Y gracias por el comentario. Dice por acá José Ortiz, quiere Solana. Vamos a ver a Solana. Dice por acá CHZ, dice Jaiman Lara, el amigo Jaiman, siempre presente, estudiando en los streamings. Dice, suban la calidad de la imagen a 720 para que lo vean mejor. Sí, también me decían que se ve borroso, pero eso ya depende más bien de tu conexión de internet. No creo que dependa de mí, porque hay gente que lo ve perfecto. Dice Maná, también quieren ver por acá. No sé si es que ya hay como meterle el diente a Maná. Vamos a ver. Control más tecla más. Simplemente se hace más grandes las velas. No se hacen grandes los números. Con el control más. Vamos a ver a CLR. Correcto. Storg. Vamos con Uni. Vamos por acá. Ya me dejó su like Rigoberto Macías. Siguiente zona de entrada en Bitcoin, dice. Y sí, como ya les decía, la siguiente zona yo no sé dónde va a estar. No sé dónde va a estar el precio. Lo que sí voy a buscar yo, que tenga la direccionalidad alcista, la pendiente positiva o negativa según donde se encuentre. Y la zona, que esté, por ejemplo aquí, que sea un rompe, apoya, probablemente sea aquí. Sí, entonces hay que estar atentos. Si es que es ahí, vámonos con el movimiento. El precio no sé dónde va a estar, pero el patrón necesito verlo en la parte de abajo. Ok, vamos por acá, Tita. Juan Carlos González dice, ¿cuál podemos comprar ahorita para sacarle algo de ganancias? Lo que estamos haciendo en este momento es justamente eso, ver criptos que tengan algún patrón diferente a Bitcoin, que tenga alguna zona de entrada. Si es que nosotros detectamos una, te voy a decir, aquí hay una zona de tomar riesgo, hay una zona de probable entrada, y tú vas a decidir comprar o vender. Así tal como si yo te pueda decir compren ahora, eso no puedo hacerlo en un canal público. Dice Tita, vamos a ver Tita. Perfecto. Vamos por acá. Sand también quieren. XTZ. Dice el amigo Wilder Pinarpino. Dice, saludos desde Perú. Un abrazo hasta Perú al amigo. Quiere ver LRC. Perfecto, vámonos con estas. Ya tengo como 10 criptos apuntadas aquí. Vamos a ver Solana. Lo mismo que vimos ayer. Vamos en el rebote, la gente que tomó riesgo donde hay que tomar riesgo, la gente que no se le fue la luz. Y acá es una zona donde no se compra. Acá simplemente se protege el trade o se toma ganancias, no hay de otra. Ahí no se compra. Vamos viendo CHZ. Chilis también hizo lo mismo, ¿no? Ya pegado a la media con el patrón desarrollado, no se compra. Y cuando te digo no se compra, no es que vaya a caer, sino que lleva mucho riesgo comprar ahí. El stop te queda enorme. Y no es una zona de arriesgar. Si la estrategia es buena, se caracteriza justamente por ver una zona de compra. Y cuando ya no es, simplemente no es. Ya no es culpa de nadie, eso sí. Acá tampoco se compra. Gráfico de 4 horas. El riesgo debías haberlo tomado aquí. Me parece que sí le vimos. En los días pasados. Justamente, tocadito a la media. Para arriba. Aquí ya no se compra. Se protege y listo. Vámonos el diario. Sí tiene todavía. Todavía aparece trade en 4 horas. Maná. Tampoco zona de compra. Vamos a ver a CLR. Vamos a ver CLR. Aquí ni siquiera rebotó tanto como esperábamos, fíjate. Le queda un poquito de desarrollo todavía aquí al monitor. Yo le dejaría un par de velitas más.
Si es que no sube el precio al menos a la media, ya toca cancelar ya. A seller. Y en el diario me parece que estaba mejor. Bueno, sin ninguna confirmación en el diario, el rebote para seguir cayendo. No hay confirmación. En el de 4 horas, compras ya no. O sea, imagínate comprar ahí pegado al punto de control. No se compra. Es el mismo análisis de las demás criptos. Storj. Ayer en la mayoría de las que revisamos ayer, decíamos para arriba, rebote, si Bitcoin rebota, todas rebotaban. Y yo creo que alguien, si tomó el riesgo ahí, ahora está un poco más contento. No hay indicios de subida todavía en StorJ. El diario es alcista. ¿Se puede agarrar un trade en 4 horas? Yo creo que sí, pero no ahí donde está. No hay. Probablemente aquí. Entonces hay que esperarle un poquito. En StorJ. Ok, vamos con Uni. Ya luego les voy y les copio alguna cripto más. Aquí está fácil. Aquí no se compra. Se compra aquí. Ya está desarrollado, ahí no se compra. Es lo mismo. Es lo mismo que las demás criptos. Te voy a decir lo mismo en varias criptos, casi en todas. Ajá, fíjate, el rebote que vimos se da y aquí no se compra. Se compra, esperemos que Tita no caiga, esperemos que se mantenga. Se da aquí el Valle Verde, la zona de peligro y luego para arriba. En este punto no. Nada en 4 horas. No se compra. Sand, no sé si ni ha retrocedido Sand. Fíjate donde se toma riesgos en la parte de pegadito a la media, se toma riesgo con el patrón y para arriba. En este punto ya no. Ya no, simplemente proteges o tomas ganancias, ya no hay. Te estoy diciendo lo mismo en todas. XTZ. Me falta una más y paso al chat a ver qué onda. A copiarles alguna cripto más. Lo mismo. Rebote, gráfico diario rebote. Desarrollado el rebote. Aquí no se compra nunca. Es luego del retroceso. La zona debió haber sido esta. Para tomar el rebote. Nada más. Es el mismo análisis de Bitcoin. Si te digo que es una zona de no compra, no significa que no va a subir. También se puede ir to the moon. Sí. Por ejemplo, aquí en Loopring, yo le daría chance que cierre esta vela nada más y cancelar. Porque ya se ha desarrollado, fíjate, estamos aquí desde este punto. Y se desarrolla el monitor, en este caso, está ya casi tocando el punto cero y el precio sigue ahí mismo. Y no ha subido, entonces hay que cancelar. Eso para el gráfico de 4 horas. ¿Qué diría eso? Que de pronto puedes comprar un poco más barato Loopring, porque en el diario está perfecto. Esta simplemente hay que darle seguimiento un par de días a ver cómo se desarrolla lo que faltaría aquí. Muy bien, fíjate, porque se da la zona de peligro. La zona de peligro se está terminando prácticamente y el precio no cae. Lo que dice que por ahí va a encontrar, no hay oferta, no están vendiendo. La gente que compró acá no vende y por eso no cae. Y el siguiente movimiento es para arriba, pero esperar para cogerle unos centavitos más baratos simplemente. De hecho voy a anotarle esta para darle el seguimiento respectivo. Está muy bien. Déjame apuntar aquí. Ok. Por acá dice que quieren cocos. Déjame apuntar cocos. Perfecto. ANT también quieren por acá. Ajá.
Me dejó el like el amigo Darío Dube, dice. Muchas gracias. AVAX frente al euro. Y ahí sí no sé. Revisamos AVAX frente al dólar, que en teoría se comportaría igual. Ajá. Con la diferencia de precios simplemente, pero el movimiento es el mismo. Dice Roberto Carlos. Litecoin no vimos. Déjame ver. No, vamos a ver a Litecoin también. Que debe estar con el movimiento de Bitcoin. No creo que sea tan diferente. Luis Alberto quiere ENS. Me confundo las que vimos los días pasados también. Esa no vimos hoy. Vamos a ver. Vamos a ver a Sushi. Perfecto. Ok. Déjame comentarte también. Para la gente nueva en el canal, tengo una lista de reproducción donde vas a poder estudiar la estrategia del hombre malo, las partes básicas, lo que quieres aprender y no encuentras en ninguna parte. Aquí te explico paso a paso, detalle a detalle, para que tú también puedas aprender la estrategia que estamos estudiando junto a toda la comunidad. Es un trabajo más o menos de 1 año y medio que me tocó, me ha llevado a recopilar toda esa información. Te la comparto de manera gratuita en el canal. Simplemente que me dejes un tremendo like, porque el objetivo del canal es que tú también aprendas y no dependas del youtuber. Simplemente que hagas tus propios análisis y te conviertas en algún momento en ese trader rentable que todos queremos ser. Por acá también tengo un link de referido de Binance para que te ahorres el 20% de descuento en las comisiones de trade. Esto es para mercado spot y para futuros del 10% con el código ABC Bitcoin 1. Y hasta el mes de diciembre tienen chance las cuentas nuevas que registren con el link del canal de conseguir esos $50 gratis. Hay que hacer 3 tareas y ahí tú las estás leyendo, y si no le das pause para leerlas. Y también recuerda que hay una tienda nueva de merchandising cripto y que se ha asociado con nosotros para ofrecerles el 10% de descuento en toda la tienda. Estamos es de España la tienda y hacen pedidos, entregas a nivel, prácticamente a nivel mundial. Aquí estás viendo la página, hay camisetas, sudaderas con motivos cripto. Incluso hay de la Shiba Army, de las meme coins. Y lo interesante es que aceptan pagos en todas las criptomonedas que están listadas en Binance. De pronto, si tienes alguna cripto estancada por ahí, puedes comprarte tu camiseta, y cualquier consulta está aquí un WhatsApp donde te atienden 24/7 del servicio. Todo el tiempo tú les comentas cualquier inquietud a ese WhatsApp y te van a responder de una manera ágil. Eso para los amigos. Recuerda el descuento 10% con el código ABC Bitcoin. Perfecto, vámonos por acá. Y ya tengo anotadas Cocos, ANT, Litecoin, ENS, Sushi. Por acá dice CFG, dice por acá también. CFG. Por acá quieren Cake. Vamos viendo Cake. Ok. Phil también quieren. No sé si es que vimos Phil. No vimos Phil. Vamos a poner a Phil también por acá. Muchísimas gracias también por dejarme tu tremendo like, que como sabes ayuda bastantísimo para que el algoritmo de YouTube muestre el video a más personas. Vamos con Cocos. Empieza la zona de peligro en el diario. Yo voy a asumir que el gráfico diario va a cerrar ahí, entonces tendría direccionalidad bajista con pendiente negativa. Entonces me dice peligro. Aquí no se compra. Hay que esperar que pase toda la zona de peligro. Ajá, en el de 4 horas me está marcando la zona que sería sobre la media, pero no tengo el patrón en la parte de abajo. Entonces simplemente no compro ahí. Eso para Cocos. Vamos con ANT. Ok, ANT. Vamos viéndole el diario. El mechazo que dejó por la parte alta no me gusta.
Y aquí tendríamos el patrón de rebote, esta fuerza. No le tengo claro aquí a ANT. Lo que te podrías decir es que le esperes que retroceda al menos a la parte de la zona de la media móvil. Tiene fuerza, pero lo que pasa es que estos mechazos, cuando son intempestivos, descoloca a los indicadores, muestra otras cosas. Por eso es que no tengo la seguridad aquí. Pero en el de 4 horas, se te va a abrir las puertas. Yo diría que aquí pegadito a la media puedes intentar un trade para arriba. Simplemente calcúlale el stop loss en ANT. Vamos a ver a Litecoin. Ok, estamos con Litecoin. Litecoin, mismo movimiento de Bitcoin. Y aquí pegado ahí no se compra con el patrón ya desarrollado. No tiene zona de compra. Litecoin ENS. Lo que ya rebotó ya. Mejor busquemos otra. Este está muy bien, fíjate. Este está muy bien. Gráfico diario. No tenemos. No hay historial para poder revisar. Pero aquí, ¿qué es lo que vemos? Que la zona de peligro, digamos que empezó aquí y va ahí. Nos falta ¿cuánto? Nos falta, estamos en el gráfico de 4 horas, un par de velitas, unas 3 o 4 velitas para ver. Yo esperaría que baje para poder meterle el diente. Ahí donde está, no tengo ni patrón ni zona, pero cuando se desarrolle todo el retroceso voy a tener el patrón y la zona. Entonces simplemente me espero ahí en ENS, un poquito más. Tal vez mañana ya está listo. Sushi. No sé si vimos AVAX. Déjame ver. Yo creo que no vimos. Ok. Ya te apunto. Voy a apuntarle AVAX para el amigo. Ok. Estábamos con ENS Sushi. Sushi lo mismo. Fíjate que aquí incluso ya está retrocediendo. Por eso es que nosotros protegemos y que el precio haga lo que sea. Nada más. Aquí no es zona de compra tampoco. Ya está desarrollado el monitor. No se puede comprar. En Sushi. CFG. A ver, vamos a ver el diario. Rebote para seguir cayendo. Aquí está. Aquí está ambiguo porque debajo de la... Al tener el precio debajo de las medias móviles me crea cierta duda. Porque aquí recuerda que es el patrón, el rebote para seguir cayendo. Entonces no te voy a dejar con zona de compra ahí. Por más que le queda todavía un poco de desarrollo. No me gusta cómo está el patrón de CFJ. Y en el de 4 horas ya está desarrollado prácticamente. Déjame verle cuánto le falta a este monitor. Deja ver cuánto le falta. Le falta un poquito simplemente. Y el precio no ha subido. Entonces no te dejo zona de compra ahí. El patrón no está. Está la zona, pero el patrón no. Entonces nada que ver. CFG. Vamos a ver a Cake. Parece que Cake también dio el rebote que dio Bitcoin. Entonces sí, pero es lo mismo. Y ahí está. El rebote que se vio ayer. Y aquí ya no. Ya no hay chance. Cake. Lo mismo que las demás. Vamos con Phil. Ok, vamos a ver a Phil. Fíjate, esto es lo que queremos ver en Bitcoin, fíjate. Perfecto, déjame ver el diario. Muy bien, Phil. Entonces aquí avanzamos para el... Fíjate, en el diario tiene el patrón de rebote. Y con lo que ha hecho, yo te podría decir que la mayor probabilidad es que haga este movimiento, Phil. Ahora, ¿por qué? Porque yo ya vi el rebote acá en Phil. Este es el patrón de rebote en esta zona. Y Bitcoin está aquí, fíjate. Por eso es que yo me salgo del mercado donde te digo.
Y se viene la zona de peligro, que sería todo esto. La zona del peligro está terminando en fill y no cae. Se mete en rango. Y aquí es para arriba. Ya mismo que te da la confirmación. Para arriba fill. Perfecto, esto es lo que quisiéramos ver en Bitcoin. Ok, vamos con AVAX, que quieren varios amigos por ahí. Perfecto, AVAX es para arriba, le queda desarrollo, sí, pero ya no puedo comprar ahí. Ahí no se compra AVAX, se compra acá, donde te estoy marcando. Correcto, acá el amigo Wilber Orellana dice que quiere ver a Ada, dice. Muchas gracias al amigo por esa tacita de té que me ha dejado ahí. Vamos a ver a Ada, por supuesto. Ada debe haber hecho el rebote de Bitcoin, si no estoy mal. Sí, me parece que ya vimos también Ada. No vimos Ada. Pero es el mismo rebote. En 4 horas el mismo rebote de Bitcoin, que es a la media para seguir cayendo. Entonces, ya tocada esta zona, aquí no se compra. Simplemente se protege. Y nada más. Ahora en el gráfico diario está empezando el rebote. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Lo que vimos en fill. ¿Qué es lo que pensamos? Y esperemos que así sea. Que ADA mantenga la zona. Se mantenga por aquí en rango. Mientras empieza la zona de peligro. Pase la zona de peligro. Lo que vimos en fill. Si es que no entiendes, fíjate lo que explicamos en fill. Y luego va a seguir con el rebote en el diario. Pero luego vemos la entrada. Aquí ya no. Tal como está ahí, no hay entrada. Eso para el amigo Wilder. Perfecto. Vimos Shiba también. Ramp, dice el amigo Lucas. Vamos con Ramp. KDA. Déjame ver. KNC no vimos hoy. Déjame revisar. No vimos hoy. Vamos a ver KNC también. Correcto. STPT dice. Perfecto. Dice Claudia Mamani. Dice un abrazote a la distancia. De igual manera, mi estimada. Dice aquí Luciano Zuccarelli. Charlie, saludos desde La Plata. GRT en 4 horas y semanal. GRT parece que vimos al inicio. Déjame ver. No, era GTC, fíjate. Ok, vamos a ver a GRT para el amigo. Perfecto. Voy a apuntar Ocean también para el amigo, que me están pidiendo ahí. Pero vamos a ver GRT, dice. Para el amigo Luciano. Muchas gracias por tu colaboración con el canal. GRT en 4 horas y semanal. Y en diario, ¿por qué no? Esto está muy bonito esto de GRT. Yo te diría que la entrada es ya en el diario. Para el amigo que decía que quería ver una moneda para ganarle ya. Esta tiene alta probabilidad. Pero obviamente yo no te voy a asegurar nada. Sí, y el análisis está ahí, fíjate. Rompe, apoya, termina la zona de peligro y se está poniendo ahí de pechito. Simplemente déjame actualizar esto. En el diario debe estar con el patrón de rebote igual que Bitcoin. Perfecto. Así mismo. Para arriba GRT. Me gusta. Muy bien. Muchas gracias al amigo que me dejó esta. Ok. Vamos con Ramp. Me decía en el semanal también. En el semanal. En el semanal todavía puede subir hasta el máximo anterior, fíjate. Bueno, hasta la zona te voy a dejar acá. ¿Puede subir hasta acá? Sí puede subir. Porque cuando yo tengo fuerza en el ADX, aunque tenga esta pérdida, digamos, de la direccionalidad del monitor, con la fuerza del ADX, yo diría que va a subir un poquito más. Tal vez no exactamente hasta donde te marqué. Voy a marcarte un poquito más abajo. Probablemente esté subiendo al 1.12, 1.15, por ahí más o menos.
GRT por el ADX y luego vamos a ver si tuve razón o no. Pero a mí me gusta cuando el ADX tiene fuerza. Y yo te voy a dejar mi análisis así. Este tramito que puede seguir subiendo GRT. Sobre todo si es que Bitcoin también hace ese rebote en el diario. Yo creo que fácilmente GRT alcanza esos 12-15 centavos. Ok, recuerda que Bitcoin mueve todo y así funciona. Vamos con Ramp. Bueno, aquí en el semanal no me he pedido. Vamos en el diario. Aquí no tenemos volumen. No hay volumen, pero que puede explotar en cualquier momento, yo creo que sí. Aquí lo que vas es al todo o nada, porque estás en la zona de compra. Zona de compra. ¿Y cuánto te demores aquí? No sé. Te puedes quedar un tiempo ahí con el capital. Y al todo o nada, como te digo. Porque el stop loss te va a quedar enorme según veo. Bueno, un stop loss sería de un 20% en el gráfico diario. Evalúale tú. Pero puede darse un pump de estos y salir ahí en uno de estos pumps con un 50%. Sin mayor esfuerzo. Esta cripto puede hacer eso. Eso te dejo ahí. Zona de compra al todo o nada en Ramp. Gráfico diario. Vamos a ver a KDA. Cadena. ¿Cómo está KDA? Decíamos que le vamos a esperar, fíjate. Le vamos a esperar que se desarrolle. Está muy bien. Está llegando a nuestra zona de compra en el diario. Y atento. Déjame ver cómo se ha desarrollado estos últimos días. Aquí tenemos información importante tal vez. También fíjate esta mechita de ayer. Importantísima. Y yo ya compraría aquí algo. Un poquito. Y si es que me da chance de volverle a comprar más abajo, completaría porque el movimiento es alcista de cadena. No sé qué es, que tú conoces el proyecto, le entras con más confianza, pero luego de ese retroceso a la zona, para arriba. KDA, me gusta también. También les pongo acá un asterisco para luego revisarles. Vamos con KNC. Vamos KNC. KNC, decíamos alcista, 4 horas. Fíjate el rebote que decíamos, la zona tiene, pero ya en este punto no puedes comprar. Lo vimos ayer, fíjate, o antes de ayer, no recuerdo, pero ahí está el movimiento. Y ni siquiera tiene el patrón acá, está un poco feo aquí el ADX y el monitor. Ya se dio el movimiento como en Bitcoin y no se puede comprar ya cuando sube. Ese es el único punto. KNC. Si es que tienes a proteger simplemente. STPT. Este está muy bonito. Veamos el diario cómo está. Perfecto, el diario es alcista. Y en el de 4 horas no tengo el patrón de compra. Probablemente no me va a dar chance de comprarle pegadito a la media, pero el movimiento en general es alcista. Lo mismo, un poquito aquí y si baja, completas la posición. Recuerda que después de la zona de peligro, el precio no cae. El siguiente movimiento es para arriba en tendencia STPT. Me gusta también, está bien. Simplemente aquí hay que esperarle un poquito nada más. Vamos a ver a Ocean. Recuerda dejarme tu like. Siempre importante que te lo recuerde. Recuerda que es gratis. No te cuesta nada. Pero al youtuber le ayuda muchísimo. Muy bonito el de 4 horas. El diario todavía se puede operar en el de 4 horas. Un pequeño trade al alza. Yo creo que sí. Está en la zona. No tengo la confirmación, pero tengo la zona. Y casi que me va a confirmar. Entonces un trade al alza pequeño hasta la zona alta
se podría dar, y yo creo que sí en Ocean. Gráfico de 4 horas, ahí está en la zona. Ok, Cake en semanal. Y ya hemos revisado Cake en semanal. Decíamos que son zonas de acumulación donde está llegando Cake en semanal. Voy a... dice Chuy el gordo, me falta Val y Win. A ver, déjame copiar estas últimas. Val, Bat, Win, BLX dice. Perfecto, vamos rapidito. Si es que tiene el patrón de Bitcoin, no hay nada que hacer. Val, lo mismo de Bitcoin, fíjate, igual el rebote que vimos. Y pegadito al punto de control no se compra. La compra era antes. Vamos con BAT. Rose ya vimos. Al amigo que me está pidiendo Rose. Este está muy bien. BAT, vamos a ver el diario. El diario todavía tiene fuerza y dirección. Por lo cual un trade de 4 horas se puede hacer. Me gusta a mí comprar sobre la media, como te digo. Pero probablemente ni te dé chance. El mismo artificio le haría yo. Un poquito aquí. Y si baja un poquito más completo la posición. Y para arriba en 4 horas a BAT. Vamos con Win. Ok. El rebote ni siquiera se ha desarrollado bien. Pero ya tiene acá el patrón desarrollado. El precio es el que no se ha desarrollado bien. Aquí debería ya haber estado tocado con la media al menos. Entonces aquí zona de compra, no. No Win. Y BLX. Esta vamos a ver en KuCoin también. A BLX. El rebote se da a la media. Y acá no es una zona de compra porque la estrategia dice a la media para seguir cayendo. Entonces aquí no se compra BLX. Ok, recuerda suscribirte al canal si es que aún no estás. Regálame tu like. Te voy a dictar las que vimos hoy. Vimos Bitcoin, vimos Tron, AXS, XRP, Shiba, BET, OGN, ADA, Gala, Ethereum, BRA, GTC, COTI, Anchor, BTT, Rose, Rune, FTM, Hero, Sol, CHZ, Maná, CLR, StoreJ. Vimos también Uni, Tita, Sand, XTZ, LRC. Vamos a ver Cocos, ANT, Litecoin, ENS, Sushi, CFG, Cake, Phil, AVAX, ADA. Bueno, ADA le vimos después otra vez, no sé por qué. GRT, RAMP, KDA, KNC, STPT, Ocean, Val, BAT, Win y BLX. Esas son las que revisamos el día de hoy. Déjame ver. AVAX también sí ya está revisada. Entonces, muchísimas gracias por acompañarme. Ya nos pasamos de la hora. Se me va el tiempo. Muchísimas gracias una vez más. Recuerda que estamos todos los días en el mismo horario, revisando el mercado cripto y sobre todo estudiando la estrategia del hombre malo. Así es que sin más, déjame tu like y nos vamos cantando y bailando. Nos vemos. Chau. ¿Qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren, compren. Así que señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos to the moon. Que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000. Que se vaya la madre. Y compramos. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compra el coin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para comprar. Tramo. Baja más. Baja más. Baja más. No se asuste, no se asuste. Baja más. Baja más. Baja más. Lo baja así que los chinos no van a saber.
No se asuste, no se asuste.